Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Psicometría 2. El día de hoy vamos a ver dos temas. El primero, cuestionario de los 16 factores de la personalidad y el segundo, el examen del estado mental. Iniciamos con el cuestionario de 6 factores. Este también es un test que nos va a servir para checar rasgos de personalidad. ¿Quiénes son sus autores? Cattell, Eber y Tatsuoka. ¿En qué año se creó? En 1949 y la última versión que tenemos es la quinta, que se introdujo en 1995. Como les mencionaba, nos ayuda a medir rasgos de la personalidad. ¿A qué se refiere con rasgos? Pues a características, impulsos o tendencias del sujeto. Este es aplicable a partir de los 16 años y como algunos de los test, este también tiene sus versiones. Tenemos el ABCD de Núñez y Alemán, la versión para preparatoria y la versión infantil. ¿Cuál es la finalidad de este estudio? Pues encontrar como su nombre lo indica, los 16 principales rasgos de la personalidad adicional a 5 dimensiones globales, que esta es una relación entre los rasgos primarios que hay de la personalidad. Quiere decir que ya es como una combinación de los rasgos en qué posible diagnóstico nos podrían derivar. Para esto, tener una perspectiva más alta. Aquí podríamos encontrar una persona con tendencias depresivas, con tendencias de ansiedad, etcétera. ¿Cuáles son estos 16 rasgos? Ok, el primero es la afabilidad, que son 11 ítems los que califican este rasgo. Después vienen 15 ítems para razonamiento, 10 para estabilidad, 10 para dominancia, 11 para animación, 11 para atención a las normas, 10 para atrevimiento, 11 para sensibilidad, 10 para vigilancia, 11 para abstracción, 10 para privacidad, 10 para aprehensión, 14 para apertura al cambio, 10 para autosuficiencia, 10 para perfeccionismo, y 10 para tensión. Ahora, ¿qué quiere decir cada uno de estos rasgos? Primero, la afabilidad nos está hablando de las tendencias que van de ser una persona social hasta ser interpersonalmente reservada ante los demás. Posteriormente viene el razonamiento, que evidentemente es la capacidad que va a tener el individuo para poder resolver problemas o cualquier situación que se le presente. Aquí lo que vamos a también poder profundizar pues es el estilo cognitivo que está manejando la persona, que esto nos ayuda también a saber qué tanto él puede modular su personalidad. ¿Qué quiero decir? Yo sé que soy una persona muy impulsiva, sé que me puedo enojar muy fácil, pero tengo un nivel cognitivo bueno que me hace interiorizar, negociar conmigo mismo para poder resolver los problemas sin tener que explotar, sin tener que llegar a la agresión o a esa impulsividad que me caracteriza. Por eso se mete el razonamiento aquí. Posteriormente viene la estabilidad, que es cómo estamos afrontando cotidianamente cualquier situación que se nos presente. Hablamos de los estilos de afrontamiento. Después, ¿qué viene? La dominancia, que es el autocontrol o la voluntad de podernos manejar a nosotros mismos. Viene la animación, que este es un poquito qué tanto somos espontáneos o sociables frente a la seriedad o qué tanto inhibimos esta espontaneidad. En cuanto a atención a las normas, aquí estamos hablando de qué tanto podemos alcanzar a entender lo correcto o lo incorrecto, qué tanto lo tenemos interiorizado, ¿no? Lo que sabemos que podemos hacer frente a la sociedad, lo que no podemos hacer o cómo comportarnos ante cada situación. En el atrevimiento, como su nombre lo indica, nada más es para saber qué tan atrevidos somos, nuestro nivel que estamos manejando o qué tan qué tan tímidos podríamos llegar a ser. ¿Qué viene después? La sensibilidad. Aquí estamos hablando sobre temas de empatía y sentimentalismo, así como algún gusto por lo estético, por el arte, etc.
En vigilancia estamos hablando el tema de desconfianza ante la gente o qué tan seguros somos, qué tan escépticos o suspicaces podemos ser entre las personas o las situaciones. En cuanto a abstracción, estamos hablando un poquito sobre los procesos mentales y las ideas que tiene el sujeto, si puedes llegar a ser pragmático y realista. En privacidad, aquí vamos a ver qué tan natural se maneja el individuo y qué tanto se puede aperturar hacia los otros. ¿Tiene alguna tendencia de expresarse o no? Aprehensión, aquí tenemos que ver el grado de seguridad o despreocupación que tiene el individuo ante las situaciones. Si realmente son situaciones que él no puede soltar o que puede dominar perfectamente. En apertura al cambio, estamos hablando de ver qué tanto el individuo se puede despegar de la familia o qué tan apegados está, qué mentalidad tiene, si es una persona de mente abierta o como decimos es muy cuadrado. En autosuficiencia estamos hablando de la capacidad que la persona tiene de mantenerse al margen de los otros y qué tanto puede tener contacto con los demás, qué tan próximo o lejano es. En perfeccionismo estamos hablando sobre qué tanta flexibilidad o tolerancia tiene la persona ante el desorden o si tiene algún problema como de no poder ver algo en desacomodo o lo toma a la ligera, etcétera. Y en cuanto a atención, pues obviamente como su nombre lo indica, es ver con qué está asociada esta atención y qué es lo que le está generando. Estos son los rasgos que vamos a estar detectando. Las dimensiones globales, que ya es el conjunto de estos rasgos anteriores, pues como su nombre lo indica, nos va a detectar extraversión, ansiedad, dureza ante la situación, independencia y autocontrol. ¿Cómo la vamos a interpretar? Las respuestas vienen en una escala de 10 puntos. ¿Qué va a significar cada uno de los puntajes? El promedio que tenemos va a oscilar entre 5 y 6. Si el individuo me está colocando respuesta en el número 5 o en el número 6, tenemos una respuesta promedio. Estos ítems son muy similares a los que estábamos viendo la semana pasada. Te dan una oración y tú dices qué tan acuerdo o desacuerdo estás. Entonces, perdón. La respuesta promedio sería 5 y 6. Decimos que hay una desviación ligera al promedio cuando nos califiquen 4. Cuando hay una desviación significativa, que esto quiere decir que es algo importante, que ya nos está desviando o nos puede alterar los resultados sobre el promedio, estamos hablando de una puntuación 2 o 3. Y ya cuando está completamente al extremo del promedio, tendría que ser el 1. ¿Qué pasa? Y esto es del lado negativo. ¿Qué pasa del lado positivo? Lo mismo. La desviación ligera sería el 7, la desviación significativa sería 8 y 9 y el extremo sería el 10. ¿Cómo? Ya que estamos viendo cada uno de los ítems, ¿cómo lo vamos a interpretar? De esta manera. Esta es una hoja de interpretación. Aquí lo que vamos a ver es los negativos y positivos que van a predominar en cada uno de los rasgos. Se dan cuenta, 5 y 6 lo tenemos marcado como el promedio y dependiendo del puntaje es como vamos a ir graficando. Colocamos puntos en cada uno de los rubros. Aquí esta es la abreviación de cada uno de los rasgos. Y ya que pusimos los puntos, vamos a ir uniendo para que de manera visual nos demos cuenta en qué parte están marcados los rasgos. Lo que está subrayado en amarillo son los rasgos que están predominando en la persona.
Si se dan cuenta, estos que estaban en promedio o que no tenían una diferencia significativa, se quedan en blanco. Esto quiere decir que ahí hay una estabilidad, pero donde tenemos que tener foco es en la parte subrayada, otra vez, perdón. Sobre el pensamiento abstracto, es emocionalmente estable. Acuérdense que hacia la izquierda es positivo. Entonces estas podríamos decir que son sus fortalezas. Los focos están del lado derecho. Por ejemplo, este que está en 1 nos está hablando de una persona que desacata las reglas. Este otro nos está hablando que es una persona demasiado confiada y que que es una persona demasiado práctica, que tiene rasgos muy prácticos, pero a su vez no tiene control de sus impulsos. ¿Qué es lo que cómo vamos a saber qué puntaje es o cómo cada ítem a qué se refiere? Va a haber un manual, como en todos, sobre la aplicación y la interpretación. Adicional, en ese manual viene la hoja de clasificación de ítems. Por ejemplo, te va a decir 2, 3, 4, 8, 9. Nos están hablando sobre... déjenme regreso acá. Aquí. Como les había mencionado, hay 11, dependiendo el rasgo, es el número de ítems. Entonces, por ejemplo, si hablamos de afabilidad, te va a decir 2, 8, 9, 7, 12, 24 y 32 hablan de afabilidad. Entonces ahí vas viendo qué fue lo que estuvo puntuando. Igual para razonamiento. Como muchos de los test de personalidad, por lo delicados que son, no son públicos. Lo que hay son versiones online autoaplicables, pero se tienen que tomar con debido cuidado porque están sintetizadas. Es decir, no viene la escala a 10 puntos, viene a 5. Entonces, ¿qué pasa si viene a 5? Pues estos valores se duplican. El 3 va a ser nuestro promedio. Aquí tenemos que ver la incidencia entre el 2 y el 4, porque aquí nos está limitando ya una opción de desviación. Aquí ya simplemente se omite lo de ligera y significativa y queda como desviación, y el 1 y el 5 quedan como extremos. Por eso les decimos que hay que tener con cuidado eso. Nada más es una orientación porque nos quita prácticamente 5 puntos para poder entender más sobre la desviación. Aquí, esta liga es la aproximación del test para que ustedes lo puedan ver. Déjense las comparto. Para que entiendan un poquito cómo es esta situación. Aquí está. Ustedes lo que van a poder ver es la escala de 5 puntos, de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Ustedes van a ir leyendo cada una de las oraciones y la que más se identifiquen es la que van a ir anotando. Me dejo llevar por los demás, totalmente desacuerdo. Me disgustan las obras de ficción, pongo un 3, no estoy ni en desacuerdo ni en total acuerdo. Me desanimo con facilidad, desacuerdo. Aquí, ¿cómo podemos interpretarlo de una manera más fácil o en lo que nos vamos familiarizando? Podemos poner otros subtítulos. Aquí es totalmente en desacuerdo. Después nos vamos a desacuerdo, ni en desacuerdo ni en acuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. ¿Para qué? Para que nos sea más fácil entender qué grado de importancia tiene cada uno. Recuerden que este va a ser, los extremos son los máximos, entonces este es un nivel más bajillo, por así de llamarle. De acuerdo.
Aquí es ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Digamos que el 3 es la indiferencia. El 4 es solamente estar a favor, no tan, no tan extremado. Sí, por aquí. Y el 5 es totalmente desacuerdo. Entonces nos vamos desde lo altamente negativo hasta lo altamente positivo. Y así nos vamos a lo largo de todo el test. Aproximadamente les va a llevar unos 20 minutos, 25. Es algo largo. Son 163 ítems. Igual en un rato que tengan libre, lo pueden aplicar para que vean sus resultados. Vuelvo a compartir. Y aquí les dejo aparte otro video sobre el resumen de este cuestionario. Igual viene un poquito más ampliado con mayor material disponible en cuanto a la prueba. Ahora pasemos al examen del estado mental. ¿Para qué nos va a servir? Ya habíamos platicado un poquito la clase pasada, pero para recapitular. Nos ayuda a conocer las anomalías en el pensamiento, emociones y conductas del sujeto. Vamos a revisar diferentes rubros. El primero es la apariencia general. Esto hablamos de la conformación física, que sería si vemos alguna dismorfia por algún trastorno que creamos. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, sabemos que hay rasgos físicos que nos permiten detectar que tiene síndrome. A eso se refiere un poquito con las dismorfias, que sin afán de etiquetar malamente, pues están saliendo de la norma de la composición física, por así llamarlo. Posteriormente, higiene y aliño, perdón. ¿Qué es esto? Que las personas estén arregladas decentemente, que estén bien bañadas, que estén bien peinadas. Si traen, por ejemplo, una camisa que esté planchada, o sea, que se procuren en su imagen, no en modo de vanidad, sino, como lo llaman, de higiene y limpieza. Y conducta, cómo se está comportando en las sesiones. En mente, ¿qué vamos a evaluar? El pensamiento, el contenido y la cognición. La percepción, sus funciones ejecutivas y la introspección que hace. Otros rubros que revisamos es el estado de ánimo, la organización conductual, el modelo relacional, la evidencia conductual de sus emociones, cómo las expresa y qué es lo que estamos detectando, la comunicación y la psicomotricidad. Profundizando en apariencia general, ¿qué es lo que vamos a ver también? Su edad aparente o no a la cronológica, es decir, si se parece a la edad que tiene. Condiciones de higiene y al niño que habíamos mencionado, que esté limpio y arreglado. La constitución endo, meso o ectomórfica, de la persona es si está más delgado, más obeso o de acuerdo a la talla que debería tener. Facies, ¿qué es lo que está expresando? Si su gesticulación nos habla de tristeza, alegría, enojo, miedo o alguna otra emoción. Marcha y psicomotricidad nos está hablando si es una persona agitada o lenta al hablar. Y su flexibilidad seria. ¿Qué es la flexibilidad seria? Tener una postura inmóvil, por ejemplo, que esté encorvado y así se quede. Que haga la mínima cantidad de movimientos posibles cuando esté interactuando. Actitud, si es una actitud activa, cooperadora o pasiva. Aquí hay un concepto que se maneja en psicología que es el Bell Indifference. También se maneja en psiquiatría y en medicina, que es hacer una indiferencia a los malestares. Tú claramente estás viendo que trae, por ejemplo, las uñas mordidas por algún estrés, pero pues él hace caso omiso.
no se está dando cuenta de eso, dice que es normal, que no pasa nada, que solamente fue como un ratito, ¿no? De que no tenía nada que hacer. Pero no está aceptando que está haciendo por algo, algún evento que le está marcando. El estado, si está alerta o confundido cuando lo estamos entrevistando. Y la etapa de desarrollo. Estas etapas de desarrollo nos basamos en las de Piaget. Porfa, si no las recuerdan, denles un repaso, solamente son 4. Y ya ven, aquí les estoy pidiendo porfa que las describan o las busquen las etapas de desarrollo. Y estas anótenlas porque ahorita me las van a comentar. En mente, ¿qué vamos a evaluar en la mente? Su orientación, si la persona sabe en dónde está, qué día es y a qué fue. Atención cualitativa y cuantitativa. Esto se refiere a cuánto tiempo nos puede poner atención y de qué calidad es. Si, por ejemplo, de los 20 minutos que estemos haciendo una entrevista, por dar un tiempo, de esos 20, solamente 5 nos prestó atención genuinamente y los 15 minutos restantes solamente estuvo contestando con respuestas cortas y se notaba una clara indiferencia. Comprensión. Aquí hay que ver si el sujeto va a estar ausente o presente en la situación. ¿Qué quiere decir? Como lo decimos coloquialmente, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Ver qué tanto está entendiendo cada una de las instrucciones que le estamos dando o preguntas que le estamos haciendo. El discurso, este tiene que ser en general coherente y congruente con la realidad. Es decir, si es un adolescente, su discurso tiene que hablar sobre temas de la secundaria, temas de amigos, tema con la familia. Que sepamos que va acorde a su edad y a lo que está viviendo. El lenguaje, ver la fluencia y la articulación, con qué velocidad lo está haciendo. Si es muy rápida que no se le puede entender o es muy lenta porque no alcanza a hilar sus ideas. Y también esta velocidad nos sirve para ver si tiene algún tema de trastorno del lenguaje o hay algún evento que le está provocando hablar de esa manera. El curso del pensamiento en general debe tener un flujo. En caso de que no lo haga, puede que nos esté cambiando o haciendo énfasis en algún evento en especial. Y aquí para ver qué es lo que lo está deteniendo o qué es lo que le está causando más conflicto. Tal vez les acabas de preguntar por su familia nuclear, te cuento de todos, pero en ocasiones constantes regresa al papá y regresa al papá y regresa al papá. Estamos viendo que tiene ideas clavadas en una sola persona. Esto es en cuanto a curso y en cuanto al pensamiento, ya sea en contenido, tiene que ser, tenemos que checar si es concreto, abstracto, ilógico o mágico. En concreto es que te dé ideas breves, concisas, que te estén ayudando a nutrir la entrevista. Abstracto, que tal vez no se esté entendiendo también lo que quiere decir. El ilógico es que de plano no hay coherencia con lo que me está diciendo. Tú le preguntaste por su núcleo familiar y él te empezó a contar sobre los pajaritos que vio en el bosque. No tiene nada que ver con lo que le preguntaste. Y mágico son estas ideas fantasiosas que puede empezar a desarrollar. Aquí chequemos el tema de mágico dependiendo la edad del sujeto. El pensamiento mágico puede ser permitido en niños dependiendo el contexto en el que te lo esté contando. Tal vez tú le pediste que te contara una historia y ahí empezó a desarrollar el pensamiento mágico y pues es muy válido. Que te piense contar caricaturas, que también podría ser válido porque al final están siendo parte de su realidad. Es algo que le está viendo. Pero el pensamiento mágico, pues ya en personas que estén en una etapa de operación formal, pues sería muy complicado entender por qué es un mágico. También hay que ver si dentro de su argumento, si en el motivo de consulta te está contando ideas que sean sumamente obsesivas o que sean agresivas, que tenga algún delirio o desesperanza. Esto, ¿cómo podemos traducirlo también? El tipo de pensamiento
que veamos que puede estar interrumpiendo en la funcionalidad del sujeto, que esté teniendo ideas que no lo dejen desarrollarse bien en su día a día. Después tenemos la percepción, que hablamos de alucinaciones e ilusiones. Recordando aquí la diferencia, ilusión es cuando parte de algún objeto. Por ejemplo, de chiquitos que nosotros creíamos que había un fantasma en la puerta y cuando prendían la luz, pues no era un fantasma, era el perchero que tenía un abrigo colgado. Perdón. Esa es la ilusión. Deriva de algún objeto físico que te está distorsionando la imagen real. Y la alucinación, esta es una idea que parte de absolutamente nada. Regresando al ejemplo del fantasma, tú estás clarito que estás viendo un fantasma, prenden la luz y no hay nada que te haga evocar una idea de que hay un fantasma. O sea, la alucinación es completamente creación de la mente, no tiene un estímulo físico para crearla. Aquí, porfa, ahorita acabando el video, ayúdenme a describir si ya lo saben y si no, a buscar qué significa dislalia, disartría, afasia, taquilalia, bradilalia, ecolalia y por qué son importantes en el examen mental. Esto tiene que ir más o menos de la mano, bueno, no más o menos, va de la mano del lenguaje. Entonces, explíquenme qué significa cada una o denme el concepto y por qué creen que es importante que sepamos los conceptos de estos términos para aplicarlos al examen mental, por favor. ¿Qué otras cosas seguimos hablando en la mente? Funciones cognitivas, como memoria, cálculo, concentración, pensamiento, etcétera. Juicio, si sabe actuar y decidir conforme a la situación que se le presenta, es decir, si hay un incendio, pues lo correcto sería que evacúe el área. Aquí hay que ver si realmente quiere evacuar el área o te dice, no, pues yo me quedo a disfrutar del momento. Ahí no tendríamos como un correcto juicio. En la introspección, aquí si te están llevando al sujeto por un motivo de consulta en especial, que él sepa por qué está yendo y lo esté entendiendo. Otra tareita más. Me van a ayudar a explicar cuáles son las funciones cognitivas básicas y cuáles son las funciones cognitivas superiores. ¿A qué me refiero con funciones cognitivas? Esto que les había mencionado. Memoria, cálculo, concentración. Díganme el resto de las funciones y en qué clasificación entrarían. ¿En básica o en superior? Todas estas actividades que les estoy mencionando son para hacer acabando el video y cuando entremos a clase ya las discutamos. Estado de ánimo, la calidad. Aquí vamos a ver si es eutímico, lloroso, ansioso o embotado. Ahorita les explico a detalle. Cantidad, qué tan restringido está, si es normal o está aplanado, si es lábil, es decir, si aquí estamos viendo como que quiere llorar, pero se está deteniendo. Le vemos esa sensación, esa expresión de que ya quiere desbordarse, pero él se está controlando de más. En adecuación, si está acorde a la situación. Por ejemplo, si acaba de pasar un niño por el divorcio de sus padres, ¿qué estado de ánimo tendría que tener? Aquí podríamos decir, es que estoy feliz. Y si le preguntas, ¿por qué estás feliz? Que me diga, es que ya se separaron porque mi papá maltrataba a mi mamá. Ah, ok, pues es correcto. Ya no quería ver a la mamá sufrir. Pero, por ejemplo, si me dice, en otra situación, me trajeron aquí porque le estoy pegando a un niño. ¿Y cómo te sientes? Pues bien, orgulloso.
pues no tendría por qué sentirse orgulloso. Entonces, empezar a entender este tipo de congruencia en su estado de ánimo. Al menos tendría que sentir un poquito de pena por estar haciendo esas situaciones. Déjenme salto un poquito para explicarles lo del estado de ánimo. Bueno, no, es mejor al final para que se entienda más. En comunicación, aquí vamos a estar evaluando los diferentes tipos de comunicación que existe, tanto la verbal como la no verbal. ¿Para qué? Para ver con sus gesticulaciones y con el lenguaje con las manos qué más me quiere expresar. Algún tema de angustia, de tristeza, estrés, etcétera. Después el discurso, ritmo, volumen, velocidad y pronunciación. Esto quiere decir en ritmo que lleve una secuencia continua, que no te esté hablando ahorita rápido, 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 después lento, muy lento, sino que tenga como la misma frecuencia. Volumen igual, que tenga un volumen muy similar y que no tenga picos como de gritos y picos de hablar bajito, no, que sea algo conciso. Velocidad y pronunciación, que al momento de estar hablando se le entienda, porque a veces hay gente que en general su forma de hablar es muy rápida, pero se alcanza a entender, sí puede poderse explicar, pero hay personas que por la situación que están pasando están hablando más rápido de lo que comúnmente lo hacen. Después, impulsividad. Pues aquí, tú apenas le estás preguntando cómo te llama y ella te está contestando Pepe. O sea, ni siquiera te dejó acabar de preguntarle que cómo se llama. ¿Qué más queremos observar? ¿Qué tan cálido es? ¿Qué tan confiado? Si está siendo reservado en el momento de que estamos respondiendo. Si tiene patrones de conducta que no vayan de acuerdo a su edad, por ejemplo, que un niño ya se sienta como un señor o una persona que todavía tenga como mentalidades de niño o de adolescente. Si cuando estás haciendo la intervención llega a hacer contacto visual contigo, si tiene como organización propia y de sus ideas, o necesita que alguien más le esté diciendo, como cuando éramos chiquitos e íbamos al doctor y nuestra mamá nos empezaba a decir, dile cómo te sentiste y dile qué te pasó y dile cómo te caíste. No, aquí el sujeto debe de ser autosuficiente para poder contar todo lo que sucede y poder organizar sus ideas. Evidencia conductual de emociones, aquí si se está mordiendo las uñas, si se está apretando las manos, si hay sudoración, si hay algún tic, si está moviendo el pie continuamente, que se está agarrando el cabello muy seguido, etcétera. Si hay rasgos de miedos o de angustias, ansiedades, y si a pesar de todo eso alcanzamos a ver que en general es una persona íntegra. Tal vez si nos acaban de traer a un niño por tema de bullying, pues seguramente va a tener alguna angustia ahí. Pero independientemente de la angustia, vemos que el niño no está entendiendo lo que le estamos diciendo, vemos que reacciona a estímulos externos, que puede coordinar todo su cuerpo, entonces sabemos que tiene un buen funcionamiento, a pesar de la situación que lo acercó a nosotros. Esta escala de Glasgow, ¿para qué nos va a servir? Este es un poquito más a manera observacional. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a saber si podemos avanzar con el sujeto o no. Aquí vamos a ver qué tan orientado está. Esta escala se ocupa también en la medicina y ahora se ha adaptado en psicología y en psiquiatría para la intervención con los sujetos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver tres grandes rubros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Qué es lo que vamos a ver en lo ocular? Espontánea,
el orden en el que va a tener el estímulo, si reacciona ante estímulos o si es ausente. Por ejemplo, en espontánea vemos que tenga el parpadeo continuo que hacemos para hidratar el ojo. De orden verbal que nosotros le digamos mira a la izquierda, mira a la derecha, mira hacia arriba o mira hacia abajo y lo sepa hacer. Estímulo doloroso, por ejemplo, cuando ponen una lámpara en los ojos y el sujeto reacciona. Y ausente, pues como su nombre lo indica, estamos viendo que no hay respuesta. En la respuesta verbal vamos a ver orientación, confusión, palabras inapropiadas, incomprensibles y ausencia. Orientado, pues prácticamente que tenga un discurso congruente. ¿Qué es lo primero que se le va a preguntar aquí en Glasgow? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde vives? Y si sabes dónde estás. Si nos dice eso, ok, check. Confuso tal vez ya no se acuerda la edad correcta que tiene o de dónde vino o a qué fue. Palabras inapropiadas que no vayan de acuerdo al discurso o altisonantes, incomprensibles que a veces ni siquiera existan o no se entiendan. Y ausente, pues que de plano no nos conteste nada cuando le estamos preguntando. En motora, obedece órdenes, que le digamos levanta brazo izquierdo, levanta brazo derecho, mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha. Localiza el dolor cuando, por ejemplo, en el médico, que nos pegaban en la rodilla, nos preguntaban si nos dolía o no. O cuando nos están haciendo una examinación de estómago, también si nos preguntan si duele o no. Por ejemplo, en psicología nosotros no podemos tocar a los pacientes, entonces en este tema de localizar el dolor, tú le puedes sustituir a dime si sientes el brazo cuando te toques con la uña. Si hay una retirada al dolor, que es que te cuente como un poquito qué tanto es tolerable, sí, tolerante al dolor. Justo como con la flexión también al dolor. Extensión del dolor y ausencia, perdón, extensión del dolor, qué tanto puede aguantar un estímulo doloroso en sí. Y la ausencia, pues que no te esté contestando. Aquí en psicología es muy difícil que alcancemos a ver retirada, flexión y extensión, porque comúnmente el dolor que te van a llegar a manifestar es emocional, no es físico como tal, a menos que ya esté somatizando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto es como descripción. Ahora, cuando yo tengo escala de Glasgow, cuando yo la voy a aplicar, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero vamos a evaluar respuesta verbal para ver en cómo está. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu edad? ¿Y en dónde vives? Y sabes por qué estás aquí. Si me lo contesta bien, significa que está orientado. Le voy a dar 5 puntos. Si no se acuerda a qué vino o qué día es hoy, le voy a dar 4. Dependiendo cómo vaya mermando la calidad de la información, le voy a ir bajando puntos. Ya que evalué respuesta verbal, me paso a la respuesta ocular. En esta ocular, primero es de observación, estar viendo que está parpadeando. Si yo volteo a la izquierda, él voltea conmigo. Si yo como que voy a hacer un movimiento de hoja, él siga ese movimiento de hoja. Si veo que la persona está ausente o que no me está poniendo atención, entonces le digo, oye, por favor, ¿me puedes mirar? Si te mira, ok, entonces está haciendo caso. Orden verbal, 3 puntos, llevaríamos 8. Y en respuesta motora, aquí hay diferentes técnicas para hacerlo. Unas pueden ser muy directas, otras pueden ser indirectas. Por ejemplo, se me cayó el lápiz, indirecta. ¿Me podrías pasar el lápiz? Ah, sí. Se acerca y te lo da. O me puedes alcanzar un Kleenex que está al lado de ti. Ah, agarra y te lo da. Ok, entonces ya van 6 puntos. ¿Qué obtuvo? 14 puntos.
Puntuación máxima que podemos tener 15 puntos. Esto significa que el sujeto está íntegro y en orden en el momento que se encuentra. Puntuación mínima 3, ¿no? Que en los 3 casos esté ausente. Si está ausente, no le puedes aplicar una entrevista, no le puedes aplicar un examen, no le puedes aplicar absolutamente nada porque no va a estar consciente de sí mismo y todo va a estar sesgado. No van a ser resultados. Y en caso de que sea ausente, entonces tenemos que derivar con el profesional que consideramos idóneo, que seguramente será un médico, para que lo refieran a psiquiatría, para ver qué es lo que está pasando, que hagan un diagnóstico, porque realmente esa persona pues no está en sí. Imagínense que no te pueda contestar nada, que esté con la mirada perdida y que ni siquiera se mueva. Entonces no está una persona como completamente en sus cabales. ¿Qué otras cosas pueden suceder cuando, bueno, pueden ser causa de este tipo de ausencias? Una persona que acabe de fallecer su hijo y esté en shock, no te va a contestar. Que lo acabes de encontrar en el hospital, cuando se le hacen los primeros auxilios psicológicos, si le acaban de dar la noticia y la persona está en shock, seguramente si tú le aplicas una escala de Glasgow rápida, no te va a dar más de 3 puntos, porque la persona no está en sí. Posteriormente, cuando veamos que empieza a llorar, que empieza a desahogarse, que ya empieza a drenar las emociones, ya está regresando. Ahí es donde podríamos ver escala. Ya la aplicación de Glasgow como tal, en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio para aplicarla y se nos entienda un poquito mejor. Ya que estamos adentrándonos al examen mental, vamos a tener un proceso de aplicación. Antes de iniciar el examen mental, vamos a aplicar la escala de Glasgow justo porque los acabo de comentar. Si no tienen el puntaje necesario, no vamos a poder intervenir en absolutamente nada. Entonces, si me sale con un puntaje de mínimo, tiene que ser 13. De 13 para arriba, aún lo puedo evaluar. Si tengo un puntaje de 13, pasamos a la siguiente etapa, que sería la entrevista. Una entrevista muy sencilla, nada más para alcanzar a sacar la información de los puntos del examen mental que acabamos de ver, y posteriormente hacemos el resumen del examen. El resumen del examen no es más que una redacción en párrafos para explicarles qué fue lo que observamos. Este es un ejemplo de un resumen de examen mental, es muy breve. También vamos a tener que aplicar ejercicios en vivo para que nos queden como más clarillos. ¿Qué estoy poniendo? Paciente aparentemente del sexo femenino de edad igual a la cronológica, alerta neurológica completa, ya que responde a los estímulos visuales y auditivos ofrecidos. En condiciones de aliño e higiene buenas, íntegro y conformado a expensas del sarpullido brotante a causa de estrés. Aquí estoy yendo primero con la parte física. Después ya me empiezo a meter con pensamiento y conducta. Actitud cooperadora en su mayoría, pero en ocasiones cuando habla de su madre muestra actitud oposicionista, al sentirse tratada como una niña. Lenguaje en tono y velocidad media, un discurso coherente y congruente y con contenido ordenado. Sabían dónde se encontraba y por qué estaba ahí, por lo cual se observó una orientación de sus esferas buena. Aquí en esferas nos referimos a que sabe dónde está, quién es, a qué fue y qué día es. Menciona que llega a consumir psicotrópicos, los cuales le causan alucinaciones complejas visuales. Aquí ven, alucinaciones visuales. No hay nada físico que le esté creando esta idea imaginaria. Por eso es alucinación. Visuales y auditivas, que consisten en vivir situaciones que realmente no pasaron y le hagan perder el sentido de orientación y tiempo. Se encuentra en una etapa operacional formal sin acciones sensoperceptuales anormales.
Se muestra hipertímico en temas con su madre e hipotímico cuando se presenta a retos personales. Se puede observar que la necesidad de ser perfecta le causa estrés, que le ocasiona que pierda el sentido de la realidad, teniendo alucinaciones visuales y sueños pesados. Está obligado a realizar actividades que la mamá no logró y superarse a sí misma. Le interesa no querer que alguien sea mejor que ella y muestra miedo de que le quiten lo que va logrando, lo que se concluye a una inseguridad. Si se dan cuenta, en este examen mental se empiezan a meter muchas terminologías que ya tenemos que ir dominando. Una de las básicas son los estados de ánimo, que por eso quería profundizar un poquito y las dejé al final. ¿Qué vamos a tener? La eutimia, la hipertimia y la hipotimia. Los prefijos hiper e hipo los van a estar viendo en diferentes trastornos. Es muy importante aprendérnoslos porque pues ya son una guía de hacia dónde vamos, de qué estamos hablando. Hipo siempre va a ser disminución, hiper siempre va a ser aumento. ¿Qué es la eutimia? La eutimia es el estado de ánimo normal, el que te permite seguir trabajando sin problemas, el que no afecta a tus funcionalidades. Esta línea recta sería nuestra eutimia, sin problema alguno. La hipertimia son estados de ánimo con demasiada euforia cuando el sujeto quiere estar haciendo muchas cosas y se presenta solamente en picos, al contrario de la hipotimia, que son eventos donde el sujeto tiene un bajo o nulo deseo de hacer actividades en general, y esto se pone foco de alerta cuando estas actividades son algo que a él le causaba placer. Por ejemplo, si es una persona que le encanta nadar y nadaba a diario, ahora ya lleva 2, 3 semanas sin nadar sin razón aparente, entonces ahí podríamos hablar que está hablando de una hipotimia, porque de hecho ya no está haciendo cosas que le generaban placer y además ya no está yendo a trabajar y se la está pasando todo el día en casa. Entonces ahí podríamos hablar de una hipotimia. ¿Para qué nos va a servir? Si ya vieron psicopatología y vieron trastornos en el bipolar, se ven mucho los estados de ánimo por el tema de que son cambiantes. Aquí empezamos a ver, dependiendo hasta qué extremos lleguen, si la hipotimia llega como al extremo máximo, estamos ya hablando de un episodio de depresión. Y si la hipertimia llega a un extremo igual máximo, ya estamos hablando de una manía. Nada más como para hacer un paréntesis, en el caso de la bipolaridad, dependiendo el lapso de, bueno, la duración que dure cada uno de los estados y la frecuencia, ya sea la clasificación que van a hacer, si es bipolar 1, es bipolar 2 o va a tener una ciclotimia. Hasta aquí nos quedamos en cuanto a teoría. En clase en vivo vamos a revisar el tema que ahorita, bueno, los temas que ahorita les pedí, el tema de dislalia, ecolalia, taquilalia y etcétera. Ahorita todos las pongo en WhatsApp. El tema de las funciones cognitivas y la tarea que teníamos de personalidad. Cualquier duda o comentario, anótenlo para ahorita trabajarlo en vivo. Muchísimas gracias.